Bueno, lo que hemos estudiado estos últimos domingos es el libro de Judas, ¿verdad? Este pequeñito libro que está ubicado justamente antes del Apocalipsis. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Judas. Pero primeramente quiero pedirles que me acompañen a orar, que oren por mí, que sea Dios dándome su gracia, permitiéndome hablar conforme a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que estamos aquí reunidos. Sé que es por tu gracia que nosotros estamos aquí, Señor. Ayúdanos a disfrutar tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder aprender, Señor, de ti, aprender de tu palabra, de tal manera que nosotros vivamos una vida digna de ti, Señor. Que vivamos conforme a tus preceptos y que nuestra vida verdaderamente te agrade, Señor. Damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos nuevamente en el libro de Judas, recordándole, ¿verdad? El propósito de este libro, señalado en el versículo 3, es exhortarnos a nosotros a que contendamos ardientemente por la fe. O sea, esta es una carta que está hecha especialmente para que nosotros estemos listos para defender la fe que nos fue dada por los apóstoles. Dice que nos fue una vez dada por los apóstoles. No es algo que sea repetitivo, sino aquello que se fue encomendado a la iglesia desde el principio. Por eso es que a eso es que somos llamados a defender. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre cómo se manifestó la apostasía, o sea, este apartamiento de la fe. Apostasía quiere decir apartarse, especialmente apartarse de la fe. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo 3 ejemplos de cómo de una manera colectiva se manifestó la apostasía en diferentes circunstancias, ¿verdad? No sé si recuerdan, estuvimos hablando del pueblo de Israel que después de ver la obra de Dios y la grandeza de cómo lo sacó de Egipto, decidieron no confiar en Dios en algún momento y se apartaron de la fe que les había sido dada. También hablábamos un poco sobre los ángeles, que habiendo conocido a Dios y habiendo sido creados para servirle a Él de una manera fiel y eterna, en algún momento decidieron apartarse de ese servicio y apartaron esa vocación por la cual fueron ellos creados. Entonces se apartaron de esa fe que le fue dada por medio de su creación. Y también mirábamos a Sodoma y Gomorra como ejemplos de un pueblo que, aún sabiendo nosotros como humanos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque la naturaleza misma nos lo enseña, aún así ellos decidieron vivir de una forma contra la naturaleza y decidieron vivir en una vida de pecado abiertamente, y por eso Dios emitió un juicio sobre ellos y destruyó estas ciudades. Así que mirábamos la semana pasada cómo Dios actúa, cómo es la reacción de Dios en contra de alguien que decide apartarse de la fe, de alguien que voluntariamente, habiendo conocido aquella fe que nos ha sido dada, y aún conociéndola decidimos ir en contra de ella. Y hoy vamos a hablar específicamente de este tipo de apostasía, pero de una forma individual, y especialmente vamos a tratar por medio del estudio de esta porción de Judas, de identificar aquellos maestros, aquellos falsos maestros que vienen a nosotros tratando de promover, de propagar la apostasía dentro de la iglesia. Recordemos que una de las razones por qué teníamos que contender ardientemente por la fe, el versículo 4 de Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿verdad? Entonces, a raíz de que en la iglesia, desde los tiempos de Jesús, sabía que iban a haber falsos maestros, que el apóstol Pedro lo confirma, el apóstol Pablo también lo afirma. Entonces, a raíz de eso, nosotros no podemos vivir como una iglesia ignorante, en el sentido de que nos descuidamos como que aquí nunca va a venir, o que nunca vamos a ser partícipes, o que nunca vamos a estar en contacto con una falsa doctrina, ¿verdad? Es necesario que entendamos que nosotros también somos susceptibles a que puede infiltrarse una doctrina errada a nuestra iglesia, y tenemos que estar listos para que en ese momento decir, lo siento, pero esto no está de acuerdo a la palabra de Dios, por tanto no lo podemos recibir, no lo podemos aceptar, no lo podemos creer, y de hecho necesitamos desecharnos y apartarnos de cualquier enseñanza que sea contraria a la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a saber que algo
es contrario a la palabra de Dios. La única manera que cómo lo podemos identificar es que conozcamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios. Y a mí una persona que trabajó en bancos, yo también trabajé para Credomatic, pero no recibí esa capacitación, me contaba que las personas que identifican los billetes falsos, lo importante no era conocer el billete falso, sino conocer el billete real. Ellos los capacitaban para identificar, tocar, saber todo lo de un billete verdadero. Así cuando un billete falso llegaba a sus manos se daban cuenta que no era conforme a lo verdadero, y de esa manera, sin necesidad de maquinitas o muchas cosas, podían identificar cuál era un billete falso. Pues nosotros no es que tengamos que conocer todas las formas en que la apostasía va a venir a nosotros, ¿verdad? No es porque eso va a venir disfrazada de muchas maneras. Lo que necesitamos es conocer la verdad, conocer la palabra de Dios en verdad. Entonces, cuando venga algo que es contrario a la palabra de Dios, en ese momento nosotros vamos a decir, esto está contrario a la palabra, por tanto no puede ser verdad. No puede ser verdad, entonces por eso no lo podemos recibir, por eso no podemos ser partícipes de ello. Y de esa manera es como nosotros vamos a estar listos para contender, ¿verdad? Conociendo la verdad, vamos a estar listos para contender por la fe. Pero vamos a ver ahora la porción que tenemos para hoy, versículos 8 al 10. Vamos a estudiar 3 versículos más de este pequeño libro. Dice versículo 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, si ustedes pueden leer ese versículo, vamos a ver cuatro principios o 4 características que va a tener una persona que va a ser uno de estos maestros que van a tratar de introducir la apostasía a la iglesia, ¿verdad? O que ya de una forma global, hablando de iglesia en nuestra sociedad, no hablando exclusivamente de nuestra iglesia Impacto, de la iglesia local, podemos ver que esto ha sido algo que ya está muy propagado, ¿verdad? De hecho, podríamos decir que hay más iglesia que se caracteriza de esta manera que iglesias que no tienen este tipo de características. O sea, estamos hablando de algo que es de algo que es grande en nuestra sociedad, cómo se han propagado este tipo de enseñanzas y cómo este tipo de personas ha prosperado, ha propagado, ha salido adelante, y cómo podemos ver los que son incluso no solo son personas que están encubiertamente en la iglesia, sino que ahora se presenta de una manera pública la apostasía, o la invitación a apartarse de la fe. Ahora no es una forma encubierta, sino que está tan propagado que se hace de una manera pública, ¿verdad? Lo podemos ver en las televisoras, en canales que se llaman cristianos, en radios que se llaman cristianas. Podemos ver cómo son fuentes de propagación de este tipo de apostasía. Entonces vamos a tratar de identificar nosotros algunas características que tienen estas personas que nos señala la palabra de Dios, y cuando nosotros estemos frente a una de estas personas que tenga alguna de estas características, nosotros vamos a decir, bueno, aquí hay que tener cuidado, hay que estar preparado, porque por aquí puede venir algo que sea contrario a la palabra de Dios. Entonces, si leemos nuevamente el versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, dice de la misma manera, está haciendo una comparación a la apostasía colectiva, ¿verdad? A lo que pasó con el pueblo de Israel, a lo que pasó con los ángeles, a lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Hacen lo mismo que estas 3 formas. Pero la primera característica es que el apóstol les llama soñadores. Y si recordamos el contexto judío en el cual está escrito la carta, que se sabe que es un contexto muy judío, porque saben muy bien lo que es Sodoma y Gomorra. Sabían, el escritor no se detiene a detallarles lo que pasó con la rebeldía de Israel. Entonces se asume que hay muchas cosas que ya las conocen. Por tanto, podemos ver que primeramente era un pueblo, una comunidad cristiana judía del primer siglo, ¿verdad? Conocían muy bien estos temas del Antiguo Testamento. De repente para nosotros son un poco más desconocidos. Pero cuando le llama soñadores, está haciendo una referencia al libro de Jeremías en su capítulo 23. Y vamos a ver allí unos versículos. Capítulo 23, versículo 25.
Y vamos a ver que es algo muy parecido a nuestra realidad. Dice el capítulo 23 de Jeremías, desde el versículo 9 en adelante, es un reclamo de Dios contra los falsos profetas que habían en el Antiguo Testamento, que es el equivalente a los falsos maestros que existen hoy dentro de la iglesia. Entonces Jeremías capítulo 23, versículo 25 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Una de las formas en que se ha propagado la apostasía en nuestros tiempos es que hay muchas personas que se atreven y señalan y afirman presumen tener una relación especial con Dios. Son personas presuntuosas, son personas que cuando están de frente y cuando hablan a las personas no tienen ni el más mínimo pudor y remordimiento en decir: no, a mí Dios me ha hablado, yo recibí alguna revelación especial de Dios y Dios me manda que diga tal cosa, y Dios me manda que le ordene a la iglesia tal cosa, y Dios me manda que le diga a alguien que va a tener esto o que tiene que dar lo otro. Entonces esta es una de las formas muy comunes en que se ha propagado la apostasía en nuestro tiempo, por medio de personas que presumen tener alguna relación especial con Dios y afirman que tienen revelación directa de parte de Dios en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? El mismo libro de Judas, en el versículo 3 decía que debemos contender por la fe, que una vez, y otra versión dice que de una vez por todas o definitivamente ha sido dada a los santos por medio de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que nosotros tengamos muy claro que la revelación que Él quiere que nosotros tengamos de parte de Él para nosotros está contenida en su totalidad en la enseñanza que vino por medio de los apóstoles y de la cual Dios se encargó que quedara para nosotros de una manera escrita. Así que cualquier cosa que salga o que esté extra o fuera de la palabra de Dios escrita y que se asuma como una revelación de Dios, como algo que Dios le ha revelado a una persona y que esa persona se lo tiene que comunicar a la iglesia o a otras personas, desde ese momento nosotros tenemos que decir: esto no está conforme a la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, cerrando ya el libro y la revelación de Dios, dice que ninguna persona, hay una maldición grande para aquella persona que se atreva tanto a quitarle a la palabra de Dios un poquito, como a agregarle un poquito a la palabra de Dios también. Entonces, desde el momento que los apóstoles, especialmente el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que estuvo vivo y el último que escribió algo a las iglesias, en ese momento Dios decidió cerrar la revelación y dejó a la iglesia todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa, digna y gozosa delante de Dios. No necesitamos nada más que lo que está aquí en la palabra de Dios para vivir una vida fiel a Dios, para vivir una vida de gozo, para vivir una vida de alegría, para tener éxito en nuestras familias, para ser personas que representen a Cristo en la sociedad de una manera digna. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí en la palabra de Dios. Especialmente, y lo vamos a ver más adelante también en el libro de Judas, estas personas que se atreven a decir que Dios les ha dado alguna revelación especial, por lo general están hablando de todas las grandezas que Dios quiere hacer con el pueblo, con la iglesia y todo lo maravilloso que es Dios y todas las promesas que le tiene y todas las bendiciones que van a alcanzar, al punto de que ahora tenemos un lenguaje religioso que se basa en señalar todas esas bendiciones. Muchas personas cuando hablan dicen ya no se consideran siervos de Cristo como se consideraba Judas, sino que se consideran hijos del rey o príncipes del reino, o se señalan a sí mismos de una forma que más tiende a exaltar su posición que a presentarse delante de Dios de una manera servicial. Entonces apuntan más bien a exaltar a la persona en vez de señalar la necesidad que tenemos de presentarnos delante de Dios en arrepentimiento, confesando nuestros pecados, reconociendo nuestra maldad, esta maldad que no va a salir nunca de nosotros hasta el día que nosotros muramos. Vamos a tener que estar batallando y luchando en contra de nuestro pecado. Y si tienen abierto ahí en el libro de Jeremías capítulo 23, quiero compartir con ustedes unos versículos, versículos 21 y 22. Cuando habla de estas personas que asumen y que se atribuyen el hecho de tener alguna revelación de Dios, dice Dios: no envié yo a aquellos profetas,
pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miren, Dios dice, yo no los mandé, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. O sea, Él está diciendo, a esta persona no les ha importado que yo no les haya dicho nada. Ellos hablan porque quieren. Ellos lo hacen por su propia cuenta, lo hacen por su propia voluntad. El problema es que lo hacen en el nombre de Dios. El problema es que lo hacen diciendo, el Señor me dijo, el Señor ha dicho, y empiezan a hablar palabras de Dios cuando Dios no les ha hablado. Miren el versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, si verdaderamente estas personas hubieran tenido una relación especial con Dios, si verdaderamente estas personas hubieran tenido una revelación de Dios, dice, habrían hecho oír mis palabras al pueblo. No si verdaderamente tuvieran una relación tan especial con Dios, no estuvieran presumiendo de que Dios les ha hablado a ellos. Lo que estuvieran haciendo es exhortando al pueblo que vaya a la palabra de Dios. Los habrían, dice, hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La labor de aquella persona que verdaderamente tiene una relación íntima con Dios y está a su servicio es predicar la palabra y exhortar al pueblo y estar exhortando día a día que dejen su mal camino, que volvamos a Dios, que dejemos nuestra maldad, que dejemos nuestras malas obras. La labor de un profeta no es estar exaltando y poniendo en un pedestal a nosotros, las personas. Nosotros tenemos que entender que delante de Dios somos sus siervos y que si tenemos la salvación no es por ningún mérito en particular ni porque seamos especiales, sino es porque Dios ha tenido gracia para con nosotros. Si Dios no tuviera gracia para con nosotros estaríamos todavía en condenación. Entonces, una de las características de las personas que podemos identificar que van a ser maestros, que van a querer traer apostasía a nosotros o que están propagando la apostasía a nivel general, a nivel del contexto de la iglesia en nuestro país, es que van a presumir de tener una relación especial con Dios en la cual ellos tienen algún tipo de mensaje que Dios les da para que lo comuniquen a las personas, ¿verdad? Por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Volviendo al libro de Judas, aparte de que dice que son soñadores, dice también, estos hombres, dice, estos soñadores mancillan la carne. Y cuando habla de mancillar la carne, que está esa expresión en nuestra Biblia, Reina Valera, es una expresión que quiere decir que ellos viven una vida inmoral. Está hablando de que son permisivos con el pecado. O sea, ellos presumen de tener una relación especial con Dios, pero a la vez no son personas que viven una vida santa. Y hace poco hablábamos un poco sobre esto. Hace un poco hablábamos sobre la necesidad de que las personas que van a tener la responsabilidad de enseñar y de compartir en la iglesia la palabra de Dios, tienen que ser conocidas primeramente por su testimonio. Porque estas personas, dice, han entrado encubiertamente. O sea, no son personas que dan la cara y dicen, miren, yo vivo una vida inmoral. No son personas que se paran de frente aquí a contar toda la perversidad o toda la vida de pecado que están dispuestos a permitirse en su vida. Delante de la congregación seguramente presentan una apariencia de piedad, como decía Pablo a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad. O sea, delante de la congregación posiblemente se ven como personas muy piadosas. El problema es que en lo privado ellos no viven lo mismo que predican en la iglesia, no viven lo mismo que predican desde el púlpito. Entonces, ¿qué es la labor de la iglesia? ¿Cuál es nuestra labor en cuanto a las personas que van a tener esa oportunidad y privilegio de compartir la palabra de Dios? Como lo hizo don Sergio con nosotros, con el grupo de hombres ayer, ¿verdad? Que él estuvo exhortándonos y animándonos por medio de un estudio de la palabra. Entonces, ¿cuál es una de las características que tiene que tener una persona que va a compartir? Es que nosotros conozcamos su testimonio, es que sepamos cómo vive en su familia, es que sepamos cómo lo ven sus hijos, es que sepamos cómo lo ve su esposa,
es que sepamos cómo lo ven los vecinos, qué opinión tienen en la sociedad y aún dentro de la iglesia, cómo lo vemos nosotros, cómo vemos a estas personas nosotros. Entonces es necesario, ¿saben? Estas personas, los maestros, estas personas que van a tratar de promover la apostasía, se van a caracterizar porque no van a vivir una vida moral, no van a vivir de acorde al estándar de Dios. Algo que se me olvidó decirles en cuanto a estas personas, la primera característica que asumen tener una relación especial con Dios. Bueno, yo antes de realmente emprender un estudio de la palabra de Dios, sé que yo amaba a Dios, que conocía a Dios más o menos a la edad de 18 años. Entregué mi corazón a Él de una forma genuina, pero nunca realmente recibí un alimento sólido, un alimento verdadero, algo que me pudiera hacer crecer en mi fe, algo que pudiera fortalecer mi fe. Entonces tuve que vivir en función de lo que lograba ver, de lo que se hacían en las iglesias, ¿verdad? Entonces, si yo miraba que en una iglesia saltaban, entonces yo saltaba. Si yo miraba que en una iglesia aplaudían, entonces yo aplaudía. Si yo miraba que en una iglesia hacían algo, yo lo hacía porque no tenía ningún tipo de conocimiento que me permitiera identificar qué cosas eran correctas y qué cosas no eran correctas. Y en ese caminar, en ese deseo de conocer y servir a Dios, también me involucré con algunos ministerios que presumían de tener una relación especial con Dios y hacían cosas que a mi parecer parecían maravillosas, parecían grandiosas. Y fui partícipe de ello. Y a medida que empecé a estudiar la Biblia, a medida que hubo alguien que estuviera dispuesto a estudiar la Biblia conmigo y a enseñarme de una manera personal y que me ayudara a caminar a través de la palabra de Dios, de alguna manera como que Dios empezó a abrir mis ojos y empecé a notar y decir, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué participo de esto? ¿Por qué considero que esto es bueno cuando ahora veo que en la palabra de Dios no lo ve como bueno, no es correcto delante de Dios? Entonces me tuve que dar cuenta que por causa de mi poco conocimiento de la palabra de Dios, por causa de simplemente dejarme llevar de lo que hacen en un lugar y decir, lo hago porque lo hacen en la iglesia, entonces me di cuenta que había sido partícipe de muchos errores. Y de hecho había sido partícipe también de propagar doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Hubo un momento donde definitivamente ya no pude continuar vinculado con este ministerio, a raíz de que en una ocasión una de las personas que servían y propagaban el servicio por medio de ese ministerio me decía que ellos hacían eso como lo hacían porque la iglesia había fracasado, que la iglesia había fallado, por tanto Dios había levantado ese ministerio para cumplir la labor que la iglesia tenía que cumplir. Y en ese momento fue tan doloroso para mí, porque yo ya estaba estudiando la palabra de Dios y había aprendido por lo menos dos cosas importantes. Primero, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si la iglesia falla, es porque la cabeza falla. Y si la iglesia hubiera fallado, es porque Cristo hizo mal su trabajo. Entonces me dolió tanto porque era un ataque tan directo y tan personal en contra de Cristo como cabeza de la iglesia, que me dio vergüenza saber que yo también era partícipe de un grupo de personas que pensaban de esa manera. Otra de las cosas es que cuando la iglesia, la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y no solo el cuerpo, es la novia, es porque en Cristo viene. Imagínense una persona que hablen mal de su novia. ¿Cómo se pondría una persona que hablen mal de su novia? ¿O cómo se pone un hombre si alguien se atreve a hablar mal de su esposa? Saben, eso puede provocar la ira más grande en una persona. Y no me quiero imaginar yo cómo va a reaccionar Jesús cuando venga y encuentre personas hablando mal de su novia, que es la iglesia, hablando mal de su cuerpo. Entonces me di cuenta de que realmente no podemos estar desligados de la iglesia y de la palabra de Dios, porque ahí es donde nos manda Dios a estar, ahí es donde nos manda Dios a servir. Y no quiere decir que todo ministerio que existe es malo, ¿verdad? Pero si un ministerio no está bajo la tutela o la dirección de una iglesia,
Entonces no deberíamos participar nosotros de ese tipo de ministerios. Y cuando digo participar, es que muchas veces nosotros ofrendamos o participamos o colaboramos o servimos junto con ellos. Y mientras no esté dentro de la tutela de una iglesia, de una forma supervisada estrictamente por una iglesia local, entonces es muy difícil afirmar que van a estar haciendo las cosas bien. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas formas. Entonces tenemos dos cosas que hemos identificado hasta el momento. Es personas que asumen o presumen de tener una relación especial con Dios, y otra cosa es que llevan una vida inmoral, una doble vida. Dentro de la iglesia son una cosa, pero en su casa son otra. Entonces el testimonio de la persona y conocer a la persona de una manera personal es muy importante para saber si realmente va a enseñarnos bíblicamente algo correcto. Y si seguimos leyendo en el libro de Judas, en el versículo 8 dice: rechazan la autoridad. Entonces, una de las características de una persona que va a propagar la apostasía es que rechaza la autoridad. O sea, no quiere vivir una vida de sujeción a la autoridad. Algo que a mí me da mucha tristeza. Ayer iba contando con Tela en una calle cuántas iglesias podía encontrar. Y son un montón de iglesias que podemos encontrar solo en una calle. O sea, en una avenida, por decir así, no en una cuadra, ¿va? Aunque hay cuadras que tienen como 3 iglesias en una sola cuadra. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde ha surgido tanta iglesia? Saben, la mayoría de estas iglesias ha surgido por la división de una iglesia. ¿Por qué? Porque hay unas personas que no están de acuerdo con los líderes, que quieren propagar sus propias enseñanzas, y como el líder, la autoridad de la iglesia no le da la oportunidad de propagar sus enseñanzas, entonces captan adeptos dentro de la iglesia y de repente dicen: no, aquí en esta iglesia no dejan fluir el Espíritu Santo. Entonces mejor hagamos nuestra propia iglesia donde sí fluye el Espíritu Santo. Fundemos nuestra propia iglesia y separémonos de esta iglesia, porque aquí no nos dejan que el Espíritu Santo fluya. Y saben, y empiezan a dividirse las iglesias. Empiezan a dividirse, dirigidas por personas que no se quisieron someter a la autoridad. Empiezan a formar iglesias que son especialmente iglesias que propagan algo en contra de la fe cristiana. Y nosotros podemos decir: no, pero en esa iglesia están felices, en esa iglesia están gozosos, en esa iglesia cantan a Cristo, en esa iglesia propagan el Evangelio. Pero si esa iglesia viene de una división, no es posible que podamos decir: esto es una iglesia que nació verdaderamente impulsada por la obra de Dios. Si nosotros vemos el modelo bíblico de la existencia de las iglesias, es porque una iglesia enviaba un grupo de misioneros a otro lugar a levantar una iglesia, a trabajar, a compartir el Evangelio y a fundar una iglesia. Y cuando esta iglesia se fortalecía, mandaba a otros misioneros a otro lugar, sustentaban a los misioneros mientras ellos hacían la obra y se fundaba otra iglesia. Entonces, la existencia de las iglesias debe venir como una labor misionera. Es como, digamos, nosotros queremos tener una obra en San Rafael, entonces nosotros tenemos que preparar a la persona que va a ser el pastor en San Rafael y ayudarle con el sustento, con el apoyo, con la visita, con el compañerismo, y de esa manera tendríamos una iglesia hermana de impacto ahí en San Rafael, ¿verdad? Pero no debería ser así como: no, aquí no me dejan predicar, entonces allá en San Rafael voy a armar mi grupito y me voy a desligar de la iglesia porque allá tengo oportunidad de hablar. Así no funciona. Eso sería apostasía. Eso es característica de personas que no se sujetan a la autoridad. Entonces tenemos 3 características de una persona que le diríamos un falso maestro. Presume tener una relación especial con Dios, llevan una vida inmoral y no se sujetan a las autoridades, ¿verdad? Este es un principio muy importante que observarlo. Y el cuarto principio, que está en el versículo 8, dice: y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí quiero que leamos los versículos 9 y 10 para entender qué es esto de blasfemar de las potestades superiores. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cosas que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Miren, una de las características de estas personas que son falsos maestros y propagan la apostasía
es que asumen tener una autoridad especial sobre los poderes espirituales y especialmente incluso sobre Satanás. Y se dedican y propagan en sus predicaciones y en sus campañas y en sus presentaciones qué capaces son ellos de tomar dominio y poder y posesión sobre poderes espirituales. Y saben, hablan de una forma muy respetuosa de cosas que ni conocen. Y yo creo que todos nosotros hemos escuchado, estamos familiarizados con personas que se atreven a reprender a Satanás, de echar a Satanás de una forma directa, hablando como tomando alguna una presunción de autoridad delegada por Dios para ellos, donde ellos pueden de alguna manera expulsar a Satanás o correr a Satanás y hacer cosas. Saben, dice que eso es algo irracional, que lo hacen como por instinto. Es como decir que estas personas en ningún momento pasó por su mente y procesaron esta información y la compararon con la palabra de Dios para ver si esto era verdad o no. O sea, lo hacen de una manera irracional, lo hacen de una manera sin pensarla. De hecho, incluso por medio de la música propagan este tipo de apostasía. Hay unas canciones que hablan de machacarle la cabeza al diablo. Hay canciones que hablan de arrebatarle al diablo las cosas que nos ha robado. Como que si nosotros, o como que tenemos algún poder o facultad especial de quitarle al Satanás algo, o como que si él tiene la facultad de quitarnos algo. Cuando si somos hijos de Dios, sabemos que estamos protegidos por Dios y que Satanás no tiene ninguna potestad sobre nosotros. En Colosenses 1 dice que nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, ya no somos más participantes ni susceptibles al reino de las tinieblas en cuanto a ejercer dominio sobre nosotros, sino que estamos dentro del dominio de Cristo Jesús. El problema, y algo que nos puede ayudar a nosotros a identificar un falso maestro, es su forma irreverente, irrespetuosa de hablar de aquellas potestades superiores. Dice en este pasaje, señala al arcángel Miguel, y lo señala, el arcángel Miguel es como uno de los ángeles o de las potestades espirituales que tiene un mayor rango en cuanto a la creación de Dios. Y dice que ni siquiera él se atrevió a proferir una palabra de maldición en contra de Satanás. Simplemente lo dejó en como: el Señor te va a reprender. El Señor te va a reprender. Pero no se atrevió a decirle algo directamente a él, o a ordenarle o señalarle algo. Pero estas personas asumen que tienen, no sé, como que están en un nivel un poco superior incluso que el arcángel Miguel, y que tiene alguna facultad especial para actuar en el nombre de Dios. Estas son ocasiones y para nosotros oportunidades para identificar a una persona que nos va a hablar de una manera apóstata, ¿verdad? Que nos va a querer hacernos apartar de la fe. ¿Por qué nos va a querer hacer apartar de la fe? Porque va a querer que yo viva una vida igual a la de él, que yo aprenda a tener las mismas prácticas que esta persona, cosas que son contrarias a la palabra. Por tanto, me va a apartar de vivir una fe verdadera. Ahora, si yo no conozco el fundamento bíblico que me permita ponerle alto a esto, entonces yo no voy a poder detenerlo. Y como me ocurrió a mí en algún momento en mi vida en Cristo pasada, por decir así, en mi juventud en Cristo, en mi infancia en Cristo, me dejé llevar por muchas cosas. Ahora, como conclusión, quisiera compartir algo que está en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Una exhortación para la iglesia. Dice, hablando de los ministerios o de las dones que dio Cristo a la iglesia, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren, el propósito de Dios es que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios ha dejado la iglesia y ha dado dones especiales a la iglesia para que trabajemos en la formación de todos los creyentes, de tal manera que todos caminemos a parecernos cada día más a Cristo. Y en la medida que nos parezcamos más a Cristo, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos hombres que emplean con astucia las artimañas del error nos van a engañar a nosotros si todavía seguimos siendo niños en Cristo. Es necesario que crezcamos, es necesario dedicar un tiempo cada día al estudio de la palabra de Dios y que cada día nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo, para que de esta manera nosotros no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, dice, que nos va a arrastrar al error. Tenemos la palabra de Dios, está a la disposición de ustedes, está al alcance de ustedes. Hoy más que nunca está al alcance de ustedes, porque con solo tener un celular, ustedes pueden tener la palabra de Dios en donde ustedes anden. La pueden consultar, la pueden leer, pueden indagar. No hay excusa ahora para no poder leer la palabra de Dios. No es excusa de que no tengo una Biblia, no tengo el libro. Aunque no la tengamos, de alguna manera podemos obtenerla. Ahora está mucho más al alcance una Biblia que nunca. Así que, hermanos, en vista de que es una realidad que hay apostasía en la iglesia, en nuestra iglesia contemporánea, preparémonos, estemos listos para luchar contra esta apostasía. Y en las siguientes semanas vamos a identificar más características de estas personas que propagan la apostasía, y al final del libro de Judas vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad como iglesia y como persona. Pero por el momento sepamos, necesitamos crecer, necesitamos conocer la palabra de Dios para que podamos estar listos para contender por la fe. Si no, no vamos a poder hacerlo. Acompáñenme a orar, que sea Dios que nos permita afirmar esta verdad en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu amor. Tu Hijo nos advirtió de que iban a venir falsos maestros, Señor, vestidos de ovejas, pero siendo lobos rapaces, queriendo devorar a las ovejas, Señor, y nosotros somos esas ovejas. Guárdanos, Señor, de este tipo de personas, Señor, que quieran infiltrarse aquí, Señor, en nuestra congregación y que quieran destruir nuestra congregación, Señor. Permítenos, Padre Santo, vivir una vida recta y piadosa, Señor. Y danos, Señor, pon en nuestro corazón un deseo genuino de estudiar tu palabra, para que ya no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, Señor, sino que seamos firmes en tu palabra. Gracias por el amor que nos das, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Rogamos que afirmes esto en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.